La relación que existe entre el ciclo celular y la biología del cáncer. Es importante el control del ciclo celular. Si le preguntas a un oncólogo, un médico que trata a los pacientes con cáncer, muy probablemente te responderá con un rotundo sí. El cáncer es esencialmente una enfermedad de división celular incontrolada. Su desarrollo y progresión suelen estar vinculados a una serie de cambios en la actividad de los reguladores del ciclo celular. Por ejemplo, los inhibidores del ciclo celular evitan que las células se dividan cuando las condiciones no son las adecuadas, por lo que la reducción de la actividad de estos inhibidores pueden promover el cáncer. Del mismo modo, los reguladores positivos de la división del celular pueden conducir al cáncer si son demasiado activos. En la mayoría de los casos, estos cambios en la actividad se deben a las mutaciones en los genes que codifican proteínas reguladores del ciclo celular. Aquí vamos a ver con más detalle qué pasa con las células cancerosas. También veremos cómo las formas anormales de los reguladores del ciclo celular pueden contribuir al cáncer. ¿Qué hay de malo con las células cancerosas? Las células cancerosas se comportan de manera diferente a las células normales del cuerpo. Muchas de esas diferencias están relacionadas con el comportamiento de la división celular. Por ejemplo, las células cancerosas pueden multiplicarse en un cultivo, fuera del cuerpo de una placa, sin que se adicionen factores de crecimiento o señales proteicas que estimulan el crecimiento. Esto contrasta con células normales, las cuales necesitan factores de crecimiento para crecer en el cultivo. Las células cancerosas pueden crear sus propios factores de crecimiento, tener vías de factores de crecimiento que estén atascadas en posición de encendido o en el contexto del cuerpo, incluso engañar a las células vencidas para que produzcan factores de crecimiento que las mantengan. Las células del cáncer también ignoran las señales que debería tener su división. Por ejemplo, cuando las células normales cultivadas en una placa están apretadas por vecinos en todos lados, ya no se dividirán más. Las células de cáncer, en cambio, continúan dividiéndose y se enciman unas sobre otras en capas abultadas. El ambiente en una placa es diferente del ambiente del cuerpo humano, pero los científicos piensan que la pérdida de inhibición de contacto en las células de cáncer cultivadas es una placa reflejada a la pérdida de un mecanismo que normalmente mantiene el balance del tejido en el cuerpo. ¿Cómo se desarrolla el cáncer? Las células tienen muchos mecanismos diferentes para restringir la división celular, reparan los daños en el ADN y evitar el desarrollo de cáncer. Debido a esto, se piensa que el cáncer se desarrolla en un proceso de varias etapas en que múltiples mecanismos deben fallar antes de que se alcance una masa crítica y las células se vuelvan cancerosas. Específicamente, la mayoría de los cánceres emergen cuando las células adquieren una serie de mutaciones, cambios en el ADN, se hacen que se dividan más rápidamente, evadan controles de división internos y externos y eviten la muerte celular programada. ¿Cómo podrían funcionar este proceso? En un ejemplo hipotético, una célula podría primero perder la actividad en un inhibidor del ciclo celular, un evento que haría que las descendientes de las células se dividan un poco más rápidamente. Es poco probable que sean cancerosas, pero pueden formar un tumor benigno, una masa de células que se dividen demasiado, pero no tienen el potencial de invadir otros tejidos. Conforme pasa el tiempo, pueden ocurrir una mutación en alguna de las descendientes de las células, lo que causa un aumento en la actividad de un regulador positivo en el ciclo celular. Los reguladores del ciclo celular y el cáncer. Diferentes tipos de cáncer
involucran diferentes tipos de mutación y cada tumor individual tiene un conjunto de alteraciones genéticas únicas. Sin embargo, en general, las mutaciones de dos tipos de reguladores del ciclo celular pueden promover la evolución del cáncer. Los reguladores positivos podrían sobreactivarse, volverse oncogénicos, mientras los reguladores negativos, también llamados supresores tumorales, podrían inactivarse. Oncogénicos. Los reguladores positivos del ciclo celular pueden estar sobreactivos en el cáncer. Por ejemplo, un receptor del factor del crecimiento podría enviar señales incluso cuando no hay factores de crecimiento o unas ciclinas. Podría expresarse en niveles anormales altos. Las formas sobreactivas que promueven el cáncer de estos genes se llaman oncogenes, mientras que las formas normales que aún no mutan se llaman protogenes. Este sistema